Vio a lo lejos una silueta parada en la orilla de la carretera. Era una mujer delgada, empapada, toda mojada, con el cabello pegado al rostro. Hola, en esta ocasión les traemos dos historias en una corta recopilación que si no son de Navidad no tienen nada que ver con Navidad. Igual esperamos que los entretengan y les dejen un buen sabor de boca para lo que es el terror. Espero que las disfruten y sin más, vamos con ellas. En mi familia siempre hubo historias que se contaban sin prisa, como si el tiempo fuera otro invitado sentado en la cocina. La más persistente es la de mi tío Aurelio y la niña del mezquite, que algunos juran haber visto y otros preferimos no discutir demasiado porque la casa de la abuela todavía existe y el mezquite también. Para ese entonces yo tendría unos 10 años cuando escuché a mi tío contar lo ocurrido. Y él lo narraba con un cuidado que me hacía pensar que no estaba exagerando de ninguna manera. Él trabajaba entonces en el rancho de don Filemón, al borde del pueblo, donde el camino de terracería se angosta hasta convertirse en un trazo caprichoso entre las milpas. Regresaba tarde a casa porque ayudaba a recoger los últimos costales de maíz. Eran días pesados esos, del sol rajado, fiestas patronales por llegar y un cansancio que hacía más lento el andar. Una noche, ya casi en la temporada de lluvias, el cielo estaba tan oscuro que parecía que alguien había escondido la luna en una caja o nunca hubiera existido allá arriba. Mi tío venía caminando junto a un mezquite viejo al que le decían el centinela, porque crecieron tres grandes generaciones y el árbol siempre lucía idéntico, a pesar del paso del tiempo. Dice mi tío que escuchó pasos chiquitos detrás de él, no el trote ligero de un niño jugueteando, sino esos pasos temerosos de alguien que no quiere que lo regañen por andar fuera a esas horas de la noche. En ese momento, Aurelio volteó y vio una niña de unos 7 u 8 años, vestida con un camisón antiguo que parecía hecho para una foto de estudio en blanco y negro. La niña no levantó la mirada, solo señaló el mezquite como quien pide auxilio sin saber hablar. Y entonces mi tío, creyendo que se había perdido alguna de las casas cercanas, le preguntó su nombre, pero la niña insistió en señalar al tronco retorcido, sin decir ni una sola palabra. Allí él vio algo raro. Las ramas no se mecían con el viento, ninguna de hecho, pero las hojas temblaban como si recibieran un secreto. Mi tío sintió un frío que no venía del aire, y la niña dio un paso hacia atrás, como si lo invitara a retirarse. Él retrocedió también, y dice que lo último que vio fue como la niña parecía despegarse del suelo, mientras la sombra del árbol se hacía más densa a su alrededor. No desapareció de golpe, fue como si se la tragara la noche, pedacito por pedacito. Para este entonces él empezó a correr hasta que llegó a la casa de mi abuela, sudando, con las manos todavía aferradas al machete de trabajo. Cuando contó lo sucedido, mi abuela solo dijo que no era la primera vez que alguien la veía a ella. Aseguró que desde antes de que ella naciera, ya rondaba por allí una niña que se dejaba ver en los días previos a las lluvias. Nunca hacía daño, solo aparecía junto al mezquite como si esperara que alguien entendiera lo que trataba de decir. A mí, por mi parte, me impresionaba la mezcla de miedo y respeto con la que hablaban de ella. Tanto así que cuando crecí, quise comprobarlo por mi cuenta. Entonces,
un día que me quedé a dormir en la casa de la abuela y salí al patio en la madrugada, solo para curiosear el camino que llevaba al mezquite. Me quedé un buen rato allí, escuchando grillos, vi a algún borracho que encontraba el equilibrio en su propia canción, pero no vi nada. Pero aún así me sentí, eso sí, como si el árbol me vigilara con paciencia, como si me observara de alguna manera. Ya años después conté la historia en la fiesta del pueblo mientras preparaban el castillo de luces. Varias señoras dijeron que también habían escuchado a la niña, y un señor ya grande juró que la vio cuando era joven, justo en la misma época de lluvias. La describió igual, con un camisón viejo, piecitos silenciosos, gestos de quien pide que uno se aleje, todo muy similar. Desde entonces, cada que paso cerca del mezquite, lo saludo por si acaso, por si hay suerte de que la niña me esté viendo. No quiero faltar al respeto, no sé si lo que vio mi tío fue un espíritu, un chaneque o solo un recuerdo viejo del pueblo que decidió de alguna forma tomar esa misma forma por la noche. Pero cada familia carga sus misterios y este es uno de los nuestros y de todo el pueblo. Mi primo Ignacio siempre fue un hombre de carretera, de esos que saben distinguir el canto de un camión viejo por el sonido de las válvulas y que pueden calcular la hora con solo ver la inclinación del sol sobre un cerro. Durante años manejó un tráiler que llevaba mercancía desde la costa hasta la sierra, pasando por un tramo que todos en la familia conocíamos muy bien, la curva larga junto al río Amajac, un sitio hermoso durante el día y, según cuentan, inquietante cuando el reloj se pone de espaldas. Cierta tarde, casi a finales de septiembre, mi primo venía bajando de la sierra con el tráiler cargado de cajas de verdura. Había llovido bastante fuerte ese día, de esas lluvias que dejan el aire oliendo a piedra recién lavada. A esa hora, el sol ya se había escondido detrás de las lomas y la carretera quedaba convertida en una cinta oscura que seguía el murmullo del río. Ignacio siempre decía que en ese tramo el agua de la Maja cantaba distinto. No en metáfora, aseguraba que algunas noches el rumor sonaba como voces sin cuerpo, como conversaciones que se repetían en un idioma extraño. No le daba miedo, pero lo mantenía alerta, porque los viejos del lugar decían que por allí se aparecían los del agua, espíritus inquietos de gente que se había ahogado en el río y que a veces buscaban compañía para perderse menos. Aquel día del que les estoy contando, mientras avanzaba despacio por precaución, vio a lo lejos una silueta parada en la orilla de la carretera. Era una mujer delgada, empapada, toda mojada, con el cabello pegado al rostro. Tenía la ropa oscura y algo en su postura le hizo saber a Ignacio que tenía que bajar la velocidad en ese mismo momento sin casi pensarlo. Él creyó que podría tratarse de alguien que necesitaba ayuda, así que se detuvo, bajó la ventanilla y le preguntó si estaba bien, qué era lo que necesitaba. Como si fuera un cliché de películas de terror, como pueden imaginar, la mujer no le respondió, solo levantó un brazo y señaló hacia el río, con un gesto bastante lento, casi ceremonioso se podría decir. Ignacio se bajó del tráiler. La llovizna le pegó en la cara como si tratara de despertarlo.
caminó unos pasos hacia ella, pero cuando estuvo cerca sintió un escalofrío que no le correspondía al clima. La mujer seguía mirando al río y apuntando hacia él con insistencia, así que Ignacio quiso preguntarle de nuevo si necesitaba algo, pero cuando abrió la boca, el rumor del río subió de tono, como si alguien chistara para que guardara silencio. De pronto, la mujer se giró hacia él, no tenía expresión alguna. Parecía no reconocerlo ni reconocerse en sí misma. Dio 2 pasos hacia atrás, como si retrocediera dentro de un recuerdo, y sin mover los labios pronunció un sonido extraño. No un grito ni ninguna palabra reconocida. Era como el chapoteo de alguien entrando al agua, aunque seguía ahí enfrente de Ignacio. Él, por su parte, sintió el estúpido impulso de seguirla, pero en ese momento recordó un consejo que le había dado un viejo trailero. Si alguna vez ves gente mojada en la carretera, no los sigas, porque no están hechos de este lado del mundo. Así que, teniendo eso en cuenta, retrocedió, subió al tráiler sin mirar atrás y arrancó, con el volante vibrándole en las manos. Cuando llegó al siguiente poblado, aún estaba pálido. Fue a una tiendita para tomarse un café bien cargado. El dueño, un señor de cejas blancas y voz quebrada, notó su expresión y le preguntó qué había visto. Ignacio solo dijo: había alguien en la carretera. El señor asintió como quien escucha lo obvio. Te tocó la muchacha del río. Se aparece cuando la maja crece demasiado. Dicen que busca a su hermano, que se lo llevó la corriente hace ya muchos años. Luego, con una naturalidad rara, añadió: no hace daño, pero si la sigues, te pierdes con ella. Esa noche Ignacio durmió en su tráiler, con la puerta bien cerrada y el ruido del motor haciéndole compañía. Nunca volvió a detenerse junto al río cuando llovía, aunque siguió recorriendo esa carretera durante muchos años más. A veces decía que el agua habla, pero no a cualquiera. Habla a quien pasa solo y sin ruido, como si quisiera contarle un recuerdo prestado. La última vez que platiqué con él sobre eso, me dijo que todavía escucha de vez en cuando un murmullo parecido al que oyó esa noche. No sé si fue un espíritu o una mujer real que se desvaneció delante de mí, me dijo él. Pero el río guarda cosas y a veces las presta para que las veamos, para que seamos conscientes de ello. Y si disfrutaron de este capítulo, les dejamos por acá al final una tarjetica con el video más reciente que tenemos en el canal. También les estará apareciendo el botoncito de suscribirse por si quieren estar al día de todos los relatos, anécdotas y todo lo que publicamos por aquí. Muchas gracias de antemano y que tengan muy buenas noches.